Disney nos mintió. Nos contó la historia de la sirenita. Chica conoce a chico, beso debajo del agua, créditos y canción. Y la compraste, la compramos todos. Pero el cuento original, el que escribió Hans Christian Andersen en 1837, no termina en beso, termina en silencio. La protagonista pierde la cola de sirena, pierde la voz, pierde su autenticidad. Y al final, el príncipe elige a otra. Ella muere, se disuelve en el aire y desaparece. ¿Por qué Andersen escribió una historia tan brutal? Porque la vivió. Este video no es sobre un cuento de hadas. Este video es sobre el dolor de un hombre que puso en una historia que leyeron niños, pero que al final, hace 200 años, nadie se atrevió a leer en serio. Para entender esta crueldad, vamos al origen, vamos a la historia de su autor. Hans Christian Andersen nació el 2 de abril de 1805 en Odense, Dinamarca, en la miseria más absoluta. Su familia era tan pobre que muchas veces tuvo que dormir bajo un puente y mendigar. El padre de Andersen era zapatero, instruido pero enfermizo. Murió devariando por las guerras napoleónicas. Murió joven. La madre de Andersen fue lavandera y Andersen se inspiró en ella para contar la historia de la vendedora de cerillas. Era una mujer analfabeta y alcohólica. Todos eran de clase trabajadora en Dinamarca y en el siglo XIX, que eso era decir una familia inservible, invisible y sin futuro. De niño, Hans Christian Andersen tenía una imaginación prolífica. Cuando muere su padre, Andersen deja la escuela y se dedica a leer todas las historias que podía conseguir, especialmente la de William Shakespeare. Además de todo eso, él era un bicho raro, demasiado alto, flaco, con las manos huesudas, facciones toscas, una sensibilidad que en la época se castigaba con el ridículo. Cuando llega a Copenhague, a los 14 años, sin dinero y solo, queriendo ser cantante de ópera, la sociedad lo miró como lo que era para ellos, un intruso. Andersen siempre sintió que su origen era un lastre y fantaseaba muchas veces que era el hijo ilegítimo de un gran señor. Fue tomado por lunático y sin un centavo hizo amistad con músicos, especialmente Giuseppe Siboni, fundador y director de la Real Academia Danesa de Música, quien tras escucharlo decidió patrocinar sus estudios, pero las malas condiciones de su habitación en las noches de invierno hicieron perder su voz, un detalle que no es menor y que de alguna manera está reproduciendo en el cuento La Sirenita. Pese a ello, su tragedia Al Sol atrajo la atención de Jonas Collin, el director de Teatro Real de Copenhague y consejero de Estado, lo que significaba que tenía cercanos nexos con el rey y que sería su mecenas y su amigo de por vida. Su ascenso social estuvo dado por la escritura, aunque sin ahorrarle malos tratos y traumas, porque al final Andersen estuvo comiendo con la realeza, estuvo comiendo con toda esa gente que conoció, pero siempre se sintió solo, siempre se sintió excluido. Sabía que su presencia no era tolerada o era tolerada como una excentricidad pintoresca. El cuentista del pueblo, qué encantador, pero que su verdadera naturaleza jamás sería bienvenida en ningún salón. Nunca fue de ningún lugar, nunca fue de ningún territorio. Aparece Edward Collin formalmente en la vida de Andersen en 1827, cuando comienza a darle clases de latín y de gramática. Si ustedes mal no recuerdan, el padre de Edward era Jonas Collin, su protector. Aunque la familia de Collin ya estaba apoyando a Andersen, fue ese año en el que se involucró con el joven para ayudarlo con su formación académica y marcando una relación que sería cercana, compleja y dolorosa. El joven era refinado, seguro de sí mismo, perfectamente integrado en el sistema, todo lo que no le era dado a Andersen. Y Andersen se enamoró perdidamente, intensamente. Le escribió cosas como esta.
Mis sentimientos por ti son los de una mujer. La feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad deben permanecer en el misterio. En otra carta, le confiesa que su alma se adhiere a él como la hiedra a la piedra. Me hace acordar a Violeta Parra. Esas cartas no son interpretaciones mías, son documentos que hoy en día es la Biblioteca Real de Dinamarca. Su biógrafa más conocida, Jackie Wolfsklager, les dejo el nombre, y es considerada la biografía de referencia sobre él, es categórica con la relación de Edward Collins, porque dice que esta historia es el eje del cuento y es el eje de la obra en general de Andersen. Y este no es un dato menor. ¿Cuál fue la respuesta de Edward? Fue el silencio, la distancia, la corrección social y el gesto pequeño pero devastador para la época. Negarle el tuteo. ¿Qué significa? Ponerle un límite y decirle hasta acá no pasás. Pero el golpe final fue cuando Edward anunció su compromiso con una mujer, Henriette. Edward se iba a casar. Andersen recibió esta noticia y huyó a Pionia. Y mientras se preparaba la boda de su amado, empezó a escribir La Sirenita. ¿Una coincidencia o una manera que tuvo Andersen de poner su dolor en una ficción? Para quien no conoce la historia, se las voy a volver a recordar, o incluso si solamente conocen la historia que nos cuenta Disney, hagan de cuenta de que empezamos de cero. La historia de La Sirenita es la historia de una sirena que rescata a un príncipe humano de morir ahogado y queda fascinada por su mundo. Al descubrir que las sirenas no pueden vivir eternamente sin un alma humana otorgada por un amor que se case con ella en matrimonio, decide cambiar su destino. La única forma de obtener un alma eterna es lograr que un humano se enamore de ella y se la otorgue a través del matrimonio. Para alcanzar esa eternidad que le está negada por su propia naturaleza, le pide ayuda a la bruja del mar. La bruja acepta a transformarla en humana, diciéndole que el precio es la mutilación de su cola de sirena. Le corta la lengua, la deja muda y le advierte que cada paso que dé se sentirá como caminar sobre cuchillos. Además, la sentencia es clara. Si el príncipe se casa con otra, ella jamás obtendrá el alma inmortal y morirá disuelta en el agua al amanecer siguiente. El príncipe la recibe en su mundo, pero es como una mascota. Jamás la reconoce como su igual, jamás la elige. Y eso es lo que necesitamos saber para que esta historia cobre sentido. El príncipe se casa, por supuesto no con ella, con una princesa de otro reino a quien cree erróneamente que le ha salvado la vida. Edward también se casa en las mismas condiciones que aparecen en este cuento. La sirenita está en la boda, vestida de seda, bailando y sonriendo, sabiendo que cada movimiento le destroza los pies y que esa noche, al primer rayo del sol, va a morir. Sus hermanas emergen del agua y le traen una salida. Un puñal. Si lo clava en el pecho del príncipe y moja sus pies con la sangre de él, ella vuelve a ser sirena y vive. Ella mira al príncipe dormido al lado de su esposa, dispuesta a morir antes que dañar al hombre que ama. La sirenita arroja el puñal al mar y se lanza ella misma al agua. Pero en lugar de disolverse en la nada, su cuerpo se eleva. Las hijas del aire, que son unos espíritus, la reciben en su reino. Le explican que aunque no logró el alma inmortal, a través del amor del príncipe, su sacrificio le ha otorgado una oportunidad. Tras 300 años de buenas obras invisibles, ella podrá finalmente ganarse ese alma por sí misma. Se eleva hacia las nubes mirando por última vez el barco del príncipe, suspendida en la eternidad y en la espera. En la vida real, Andersen no asistió a la boda de Edward Collins. Huyó del país antes de que se celebrara. No podía soportar estar ahí.
mirando desde afuera la felicidad de otro en una vida que jamás iba a ser la suya. Edward se casó, tuvo hijos, vivió dentro de la norma y Andersen quedó suspendido en una eterna extranjería. Igual que su personaje, quedó transformado en un espíritu del aire. Se refugió en la literatura, en la creación invisible, en observar la vida y la felicidad de los demás en una distancia etérea. El dolor final permanece intacto. La sirenita nunca fue amada por el príncipe y Andersen nunca fue amado por Edward. Sirenita y Andersen quedaron condenados a la soledad, transformando el desgarro en una búsqueda mística y artística. Hoy la estatua de la Sirenita en Copenhague es un sitio turístico y Disney convirtió esta historia en una franquicia con peluca roja y voz de soprano. Y no se nos ocurre preguntar qué hay por debajo de estas aguas de este relato. Y hoy necesitamos leer a Andersen desde otra óptica, desde otra mirada, para restituir las historias fuertes, las historias que no tienen finales felices. La literatura de Andersen no nos consuela, es súper incómoda, aprieta, te obliga a reconocer algo que muchas no queremos incluso ver. El dolor de la exclusión. El peso del silencio forzado, la tragedia de amputarte partes de tu identidad con tal de ser visto y aceptado por un otro, por una otra. Y después de esto, lo grandioso que tiene el texto, lo grandioso que de alguna manera tiene la perspectiva de Andersen es esta. Su personaje, la sirenita, elige no matar al príncipe, elige la compasión antes que la venganza. Se disuelve en silencio, como él. Detrás de la espuma del mar y del aire queda el testimonio de un hombre que perdió la voz en la vida real, pero encontró en la ficción la única vía, el único territorio que le permitió gritar su verdad.